Bienvenidas, bienvenidos a Marketing con Sentido. Este es un encuentro más, una entrevista más en la que doy protagonismo a los profesionales del bienestar y la salud, ya sean coaches, psicólogos o terapeutas. Mi nombre es Rafael Almansa y soy consultor, asesor especialista en marketing digital precisamente para este sector de profesionales. Y mira, la entrevista de hoy creo que tiene un gran interés para ti por lo siguiente. Es evidente que yo como profesional del marketing digital estoy estrechamente vinculado al tema de la comunicación. Evidentemente, marketing y comunicación podríamos decir que prácticamente son lo mismo. Pero más allá de mi profesión, en lo que tiene que ver precisamente con la tuya como psicólogo o terapeuta, es evidente que igualmente la comunicación juega un papel absolutamente determinante en tu relación, no solamente con tus pacientes, sino también con tu comunidad. Y de todo ello vamos a hablar hoy con la invitada que ya estáis viendo en pantalla y a la cual quiero dar la bienvenida. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Muchas gracias Hola, por acompañarme. Rafa, encantada. Pues sí, soy psicóloga, como has dicho, y la verdad es que trabajo mucho en las redes sociales, que por eso nos conocemos, Claro ¿no? que sí. Y doy un poco, pues, lo que mis conocimientos y lo que conozco de psicología, y tanto lo que trabajo individualmente, pero de una manera un poco gratuita, pues que la gente puede un poco aplicarlo, autoaplicarlo, ¿no? Y no es lo mismo, ni mucho menos, que una terapia, pero es una alternativa yo creo que bastante bonita Perfecto. a la vez. Y como tú dices, al final es comunicación y quieras que no te estás también dando tanto a conocer como comunicándote con la comunidad que te sigue. Está claro, Patricia. Cuéntanos un poco para empezar, un poco cuál es, si quieres, de forma breve, cuál ha sido tu trayectoria, si tienes una especialización específica como psicóloga, ¿vale? Y cuál es un poco también tu propósito como profesional. Pues mira, sí, soy psicóloga y estoy especializada, bueno, en general sanitario. Hoy en día yo no entré por licenciatura, entré en grado, Ajá. entonces es obligatorio tener un máster que es el general sanitario, y luego además estoy especializada con un máster en infanto juvenil y otro en forense, en psicología forense. Entonces, pues eso va por una parte, digamos, como yo persona física, ¿no? Pues, con los pacientes, pero Sí. luego también hay otra muy importante que es virtual, online, ¿no? Y se hace pues de una manera gratuita, como lanzando recursos a través de Instagram, por ejemplo, que Ujú. sirve para que llegue mucho más y tenga más alcance a pues, más personas, y luego pues online, pues vía Skype, como en cualquier otra profesión que nos dedicamos un poco a la interacción con las personas. Fenomenal, Patricia. Mira, decía yo en mi introducción que evidentemente el papel fundamental, que es el foco de esta conversación, de esta entrevista, que es la comunicación, evidentemente en la psicología, ¿vale? Pero te quería preguntar directamente a ti, como profesional, en lo que es, en el contexto que tiene que ver más con la relación con el paciente, ¿hasta qué punto es determinante es manejar bien esa comunicación con el paciente? Pues yo creo que la mayor parte es muy comunicativa, ¿no? Y que muchas veces los miedos que tenemos, sobre todo cuando empiezas, es si te vas a saber comunicar bien con el paciente, porque todos en nuestro día a día, pues hay con personas con las que de una manera u otra, comunicación visual, o llegas a conectar más que con otras. Entonces, muchas veces el miedo es como, uff, ¿y cómo me voy a comunicar si a lo mejor no me transmite buenas sensaciones? Venga. Es muy determinante la manera en la que le hablas, la manera en la que tú te diriges hacia la otra persona, y también es un poco de gestionar cuando la otra persona se dirige a ti, a lo mejor de una manera pues más violenta o con más pesimismo. También tú saber autorregularte, Ajá. y es una parte muy determinante a la hora de iniciar, sobre todo del principio de crear un vínculo, ¿no? Luego tienes un poco más de permisos y todos nos volvemos un poco más flexibles cuando ya tienes un buen vínculo creado y el proceso terapéutico va avanzado, pues suele ser más fluido y no Ajá. lo cuidas igual el proceso comunicativo, y obviamente, pero hombre, hay cierta flexibilidad y pues a lo mejor no importa tanto, tienes un poco más de permiso que al principio que creas ese vínculo. Está claro. Oye, Patricia, y te iba a preguntar, desde el punto de vista de formación o académico, ¿tú crees que se os dota de recursos en este aspecto, en lo referente a la comunicación? Mm, Me refiero sobre todo a lo que seguimos un poco hablando en lo que es vuestra relación con pacientes, clientes, como cada uno lo quiera denominar, Sí. pero se os dota de los recursos, herramientas, habilidades, se trata, se trabaja. ¿Cómo queda este Se, aspecto de la comunicación? se trabaja, yo creo que bajo mi punto de vista se debería de trabajar más.
sí que se trabaja y, por ejemplo, hay una asignatura que, pues, habilidades del terapeuta y normalmente suele estar siempre en cada cosa que hagas, tanto carrera como máster y tal, sueles tener como una introducción de ello. Sí que es cierto que yo creo que se le debería de dar un poco más de peso, sobre Ah, todo porque hay veces que sales pues, de la carrera, del máster y tal, y sigues teniendo esas reticencias y ese miedo al enfrentarte. Entonces, claro, muchas veces el role-playing y todo eso está muy bien, sí, pero es muy diferente cuando lo haces realmente, pues con un posible paciente, cliente y con una persona eso más física que es desconocida, porque claro, también estamos en una zona muy de confort y muy segura, que al fin y al cabo lo haces con una persona que conoces, con un profesor, con un compañero, pero no es una persona real, por así decirlo, que te venga con una patología o con claro, cualquier problema. claro, claro. O sea que según tu opinión, se debería reforzar claramente estas habilidades, ¿no? Comunicativas, vamos a decirlo así, con el paciente. Sí, 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 o Fenomenal. sea, se trata, pero yo creo que hace falta más. Ajá. Mira, Patricia, hablando ya en otro contexto que tiene que ver precisamente con el contexto digital, en el escenario digital, y refiriéndonos evidentemente también a profesionales de la psicología que empiezan, que llevan ya tiempo mostrándose, buscando esa Mm, visibilidad y buscando también crear su marca, es evidente que la comunicación adquiere una relevancia como nunca antes había tenido, ¿no? Para profesionales como vosotros, ¿no? Que se puede analizar desde muy diferentes aspectos también. De alguna manera, antes tú hacías referencia a ello, ¿no? Y es por el primer aspecto que te quería preguntar, que tiene que ver con la faceta que muchos hacéis, no todos, pero muchos deciden claramente apostar por la divulgación, ¿vale? De la psicología. Desde tu punto de vista, y haciendo evidentemente, voy a hacer una pregunta muy generalizada, ¿crees que se hace una buena divulgación de la psicología en el contexto de redes sociales, internet? ¿Se debería mejorar? Me interesa mucho tu punto de vista. Pues yo formo parte de esa divulgación, ¿no? Intento estar ahí, pero considero que sí que se necesita mejorar y sobre todo un poco tener claros los objetivos que cada uno tenemos y que el uso que queremos hacer, ¿no? Ujú. Y creo que eso también determina mucho de llegar a un público o a otro. Me explico, no es lo mismo hacer una divulgación pues de unos conocimientos básicos, que toda la gente, pues tanto estudiantes como profesionales, pues nos vamos cogiendo ideas o vas diciendo, ay, mira, esto me gusta, esto no, y te lo vas tú un poco también como aplicando a ti mismo y a tu carrera profesional. A hacerlo de una manera un poco más aleatoria en el sentido de, bueno, yo pongo aquí estas cosas que al final tú buscas en Google, sale cualquier cosa y no se hace a lo mejor desde la ciencia. Ujú. Entonces yo en ese tema sí que creo que hay que tenerle un poco más de respeto, ¿no? Y que al final no es solamente el llegar a un público y que, bueno, sí, que te conozcan, sino el que también te bases en tu ciencia y que seas consciente de que lo que dices muchas veces de verdad llega a muchas personas y tiene mucho peso. Entonces, hay ciertos temas que dices, bueno, pues el intrusismo, no el intrusismo y todo eso también hay que tener con cuidado, hay que tratarlo con cuidado porque además es que Internet es tan amplio y lo Sí, abarcamos sí, sí. tantas personas que Sí, sí. Pero bueno, yo voy a ser todavía más incisivo con la pregunta, ¿vale? Porque entiendo, decir, estás siendo diplomática, pero entiendo que para ti, un poco desprende, si no me corriges de tus palabras, crees que abunda demasiado, vamos a decirlo así, la divulgación psicológica ligera. sí, O, claro, vale, ¿crees que es así? creo que sí, creo que muchas veces abunda el consejo, o sea, lo que tú puedes tomarte un café con una amiga y dices, venga, pues Sí, lo lanzo. Y sí. creo que justo eso puede estar bien, pero también roza el límite, ¿no? O sea, yo creo que los consejos y que muchas veces en psicología se dicen cosas muy básicas, pero que luego tienen un impacto y tienen una base científica. Entonces, creo que justo ese roce, ¿no? De lo que publicas o de lo que lanzas de mensaje que puede ser hablado con tu amiga en un café, pues creo que hay que tener cierto cuidado y a lo mejor pues eso, basarse más en la ciencia y tener un poco mayor respeto y consideración a que, oye, al final esto lleva muchísimos años de estudio y no es solamente consejos ni son los Está claro. míticos tips de sigue estos 4 pasos. Vale, y tú mencionabas de alguna manera el intrusismo, pero te voy a seguir insistiendo un poco en la pregunta. Es decir, porque no lejos de crear polémica, sino simplemente decir con un claro objetivo y un propósito, ¿no? Que es Sí, precisamente que yo creo que es muy necesario. Es decir,
como dices tú, decir, oye, las cuestiones que trata un psicólogo no son baladís. Y el contexto que evidentemente genera Internet, las redes sociales, pues a veces Mm, puede favorecer frivolizar determinadas cosas o decir mensajes vacíos, ¿no? Pero sí, justo. la cuestión es, Patricia, ¿qué existe más? El intrusismo que hace papel que no le corresponde, ¿vale? En tu opinión. O también hay demasiados profesionales de la psicología que quizá, no sé cómo decirlo, hacen una divulgación fácil. ¿Dónde crees si es que hay un problema? ¿Dónde crees que dónde está más la raíz de este problema? Pues yo creo que es que estaría un poco difícil, ¿no?, el decir de una u otra. Yo creo que hay un poco de ambas. Vale. Sí que es verdad que cada vez, pues, bueno, y también desde el punto de vista de psicología se reivindica un poco más el tema del intrusismo, porque sí que hay veces, pues, sobre todo además, bueno, tú lo has mencionado, ¿no?, que también trabajas con ese sector, pues el famoso tema de los coaches. Está muy bien y yo lo respeto y es un trabajo como otro cualquiera, vamos, faltaría más, pero sí que es verdad que hay ciertas personas que el toque que le llevan es más desde la base de psicología. Y al final son dos carreras que sí que pueden utilizar pues mismas palabras, pueden llegar un poco a comunicar igual, pero no hay que confundir, sobre todo a quien te está leyendo, y hacerle creer con tus palabras que tú tratas unas cosas que no estás cualificado para tratarlas. O sea, dentro de, igual que yo tampoco puedo a lo mejor tratar unas cosas que es mejor que te las trate un coach, ¿no? O sea, todo es como estar en tu terreno y en tu parcela, que puedes tomar asimetría y puedes decir, pues mira, esto que dice esta persona, sea coach, sea psicólogo, bienvenido sea y es igual de válido. Pero sobre todo, lo que más veo yo, al menos desde mi cuenta, es el tema de intrusismo. Perfecto. Pues me encanta que haya sido tan clara, porque yo creo que es bastante importante y te lo dice alguien, evidentemente, que trabaja con un Sí, espectro amplio de profesionales. Pero precisamente yo soy el primer interesado en diferenciar estas cosas, ¿no? Es decir, sí veo, también te lo tengo que decir, veo mucha susceptibilidad en el sector sí, psicológico hacia el coaching, ¿vale? Lo ven muchas veces como un enemigo, seguramente es un enemigo, y lo voy a decir, seguramente haya gente que le moleste, lo ven enemigo incluso cuando no hace intrusismo, y yo estoy totalmente de acuerdo que hay mucha gente que confunde su profesión. justo. Es como si un oftalmólogo, por referirnos al mundo de la salud, se pone empieza a intervenir en una operación de un tumor, de Sí, pulmón. Decir, bueno, pero qué barbaridad es esta, ¿no? Yo, desde luego, la suerte que he tenido cuando he estado rodeado de coaches es que eran realmente gente muy responsable y que sabían muy bien lo que eran y lo que no eran. Y de hecho, seguramente, es decir, no es raro que en el mundo de la psicología al final tengas cerca gente también que se dedican al no, coaching. para nada. Justo es, Entonces, además, y sí, lo entonces que tú comentas. oirás también a muchos coaches decir que ellos mismos también recelan de la propia palabra, ¿vale? Por el mal uso que se le ha dado. Justo, sí, porque además yo también eso, y fíjate que a lo mejor, pues bueno, me caracterizo por ser bastante clara tanto en Instagram como al día a día. Pero justo creo que también la parte de psicología tiene un poco que relajarse en el sentido de no hay que generalizar ni meter a todos en el mismo saco. O sea, yo en mi Instagram me sigue gente que se dedica al coach y me he rodeado con gente pues, que ha hecho coach y luego ha hecho también psicología y son ambas cosas. Entonces, Claro. tampoco es como estar a la que salta, ¿no? Y meter todos en el mismo saco. Como en todo, hay gente que hace bien su profesión, hay gente que pues saca un poco más de beneficio y ve más el número y el dinero antes que a la propia persona, pero eso ocurre en todas las profesiones al final. Y creo que también ocurre en psicología con gente que a lo mejor no está preparada para tratar ciertos trastornos o ciertos ámbitos y los trata de lleno. Entonces, creo que eso es en todos los campos y en todos los sentidos, no tanto solo con el tema de coach, que Sí, es, sí, pero sí. sí que es verdad que parece que hablas eso, ¿no? Y la gente ya abre los ojos y se encrispa sin a lo mejor Sí. conocer a la persona y sin saber si esa persona hace intrusismo o no hace intrusismo. Está claro. De todas formas, déjame, si me permites, que apostille yo algo, ¿no? Y de lo que tú estabas diciendo, y a mí me parece que lo que ocurre a veces también, fíjate, no sin ser mal pensado, de la gente que traspasa una frontera que no le corresponde, Mm, voy a ser bien pensado, ¿vale? Y voy a decir que a veces ocurre mucho con los trabajos que tienen mucho de relación humana y tal, ¿no? Y que incluso un poco
por el propósito que esas propias personas tienen. Mira, me da igual, te hablo de la psicología como a veces te hablo de cuestiones relacionadas con el tercer sector, con todo lo que tiene que ser ONGs, ¿vale? Que, Mm, por ejemplo, comparativamente España con respecto a otros países todavía precisa de mucha más profesionalización y va mejor, ¿vale? Pero es algo que conozco un poco. sí, Y entonces, permíteme esta comparación a que me extienda un poco. A veces puede estar la negligencia en ese afán de ayudar, ¿vale? Y dices, y a veces la mejor ayuda es decir, mira, no ayudes, ¿vale? Porque es sí, como cuando alguien hay un voluntario que dice, yo quiero ayudar a los demás y voy a estar y tal. Y yo a veces he vivido situaciones como esta donde había que decir, o a lo mejor me han tenido que decir a mí, mira, para. O sea, mm, tu buena voluntad, aunque no lo también. creas, puede hacer mucho más daño que beneficio, ¿no? Entonces, es decir, hay momentos donde dices, oye, nuestro afán de ayuda a los demás y creer que es que yo te puedo ayudar porque te entiendo y tal, ¿no? Es decir, a veces confundir la empatía, vamos a decirlo así, con un problema, con la profesionalidad. Son cosas diferentes, ¿no? No, sí, además es verdad porque sobre todo es lo que tú decías, ¿no? Al final, como tratas con personas, pues quieras que no, te da como esa cosa de, si me ha demandado esta ayuda, ¿cómo no le voy a ayudar? Si... Y justo también es algo que tenemos que aprender y que un poco discernir de, bueno, pues no puedo ayudar aquí o no, no soy yo quien mejor y no pasa nada y no involucrarnos de lleno, simplemente también muchas veces por el querer hacer bien y decir, bueno, viene con esta necesidad, pues al menos más que menos le ayudo en algo. Pues hay veces que no, y es mejor no ayudar y decir, pues no, esto no, no es mío y no involucrarse. Está Sí, justo, claro. yo también estoy de acuerdo en eso. Patricia, te iba a preguntar, hablando un poco otra vez de lo que es la comunicación contextualizada en las redes sociales especialmente, ¿crees que el mensaje se debe adaptar al medio? Hablándolo, te hago un poco la pregunta un poco más específica, es decir, esto ya lo he hablado también con otros colegas tuyos de profesión a los que he entrevistado, o clientes con los que hablo, sobre la necesidad, entre comillas, de renovar la psicología, por lo menos la forma de acercarla a la gente. ¿Se puede hacer perfectamente esto sin caer en lo que hace un momento hemos mencionado? Yo creo que sí, y yo creo que de hecho se hace y cada vez veo más gente a la que admirar la manera en la que lo hace, porque va Ujú, un poco relacionado a lo que habíamos dicho antes, ¿no? Al final es inevitable el que la sociedad avanza, todos avanzamos, cada vez también hay como pues más facilidades, ¿no? Y tienes a lo mejor menos tiempo para acudir a lo mejor presencialmente a terapia, pero sin embargo sí que virtualmente puedes encontrar un sitio en el cual tener el mismo servicio y que ujú. esté adaptado a hoy en día. Entonces, sí que Sí. creo que sin ningún problema eso se puede hacer. Lo que pasa que también es verdad que el tema de la comunicación y la manera en la que tú te diriges y en la manera en la que te proyectas, a lo mejor toma un poco más de sentido a la hora de que al principio pueda costar un poco más. Mm. También, fíjate, se me estaba viniendo a la cabeza un poco de esa situación de responsabilidad. Parece que la responsabilidad siempre es del profesional, pero a veces yo creo que la responsabilidad del profesional está en pedir responsabilidad a la audiencia, ¿no? ¿En qué sentido? Es decir, son múltiples los casos de clientes que me dicen y que veo, ¿vale? Que les agobia un poco cómo la gente confunde una publicación, un post en redes sociales con una terapia, ¿vale? Y Sí. querer que resuelvan los problemas. Yo he visto hasta cosas curiosas, ya que le digo, mira, a este psicólogo le van a preguntar ya hasta por cómo arregla el problema de fontanería. O sea, parece que se puede arreglar todo y que pueden arreglar todo de cualquier manera, ¿no? Pero no sé si opinas de la misma manera, que la responsabilidad empieza también por quien está al otro lado oyendo y viendo la información, ¿no? Hmm. Yo creo que justo las personas pues que tienen esa responsabilidad, muchas veces cuando te lanzan, porque es verdad, yo al principio cuando empecé en esto me parecía un poco como irreal y yo decía, no me lo puedo creer, en plan de, me está preguntando esto y era como, no, no, o sea, no te vienen casi ni pacientes así y me lo está preguntando por una red social Sí, y sí, sí. además como con la inmediatez de, te lanzo este problema y Y mira a ver que me lo resuélvemelo. contéstamelo escrito y me lo resuelves para lo que hacer. Y te hablo que eran temas, pues te digo, delicados Sí, sí, sí. y que dices tú, ostras, yo me pensaba, me viene a consulta y cómo empiezas a tratar esto. Y yo me autoevaluaba a mí y era como, ¿y cómo quieres que te lo conteste por aquí, por una red social? Y además cuando no estoy especializada en ese ámbito, no he tenido ningún paciente de ese ámbito, entonces, creo que sí, que muchas veces esa es la responsabilidad también de los otros que están viéndonos o que nos están siguiendo y nos están viendo,
Son los que menos, también es cierto, ¿no? La gente suele ser bastante respetuosa y suele ser pues al tiempo de lo que tú publicas o un poco en coherencia con lo que ven que tú das tus servicios. Pero sí que es verdad que yo noto que las personas que a lo mejor tienen menos recursos Sí. intentan exprimir más. En el sentido de a lo mejor personas que, pues, que tienen menos recursos económicos, por ejemplo, Económicos. el tema de poder pagarte una terapia, pues se aventuran más a contarte todo el problema e intentar que tú mediante un Instagram de estos directos se lo resuelvas. Sí, sí, sí. Entonces, claro, muchas veces yo parto de la base de cuando me mandan esa serie de cosas, decir esto no es una terapia, ni se tiene que confundir como que tú das, que tú postees cosas gratuitamente para que sirvan para otros, no quiere decir que tú vayas a hacer terapia gratuitamente, ¿no? Que Claro, tenemos claro. también un valor añadido Sí, nosotros sí, detrás. sí. Y muchas veces se confunde y sí que es verdad que a mí al principio me costaba un poco como decir, bueno, a ver cómo se lo digo suavemente, pero luego la esencia de cada uno yo creo que soy muy directa y me sale, Sí, pero sí, al sí, sí. principio era, uy, a ver cómo le digo que no, o que esto pues que vaya a terapia Está claro, o que busque un está claro. profesional que esté más y cuesta. Estás hablando además de un problema que, bueno, los que sois profesionales del sector lo sois plenamente conscientes. Si alguien ve fuera de este un poco de lejos, que no está tan cerca de este sector, no lo conoce, pero la realidad de la psicología es que es más frecuente de lo que parece Mm, las personas que parece que quieren tener terapia gratuita, ¿no? De alguna manera. Es decir, sí. entonces es una cosa con la que hay que luchar. Y fíjate, muy a propósito de esto, de esta circunstancia, iba a abordar un poco ahora lo que tiene que ver la comunicación más desde el punto de vista, vale, en redes sociales, en el contexto digital, pero no tanto en la divulgación, ¿no? Dar a conocer, sino más directamente lo que tiene que ver con la visibilidad enfocada más al marketing, ¿vale? Y fíjate la relación que yo veo, evidentemente por mi propia experiencia. También creo, tú lo has hablado, es decir, tú eres una persona directa, pero tú misma estás hablando de tu experiencia. Es decir, en mi experiencia tratando con profesionales de la psicología veo que existe un cierto hándicap, una cierta mochila sobre el tema precisamente que está relacionado con la venta, ¿vale? Esto es algo de lo que yo hablo muy habitualmente, Mm, ¿vale? Y que trabajo con mis clientes. Existe cierto complejo de culpabilidad, ¿vale? Que no favorece nada a los psicólogos, sí. el tener una mala interpretación, un mal concepto de lo que es la venta. Y eso, yo vengo de trabajar en el marketing de una carrera muy larga ya, ¿vale? Y de muy diversos sectores, pero puedo decir que en el sector de la psicología esto es muy determinante. Y seguramente eso también propicia, vamos a decirlo así, de alguna manera, decir, aunque eso sea muy Mm, generalizado, la tendencia a ciertos abusos de la gente, decir, oye, hazme terapia gratis. ¿No? Pero desde mi mm. punto de vista, Patricia, creo que eso empieza también por un cambio de mentalidad de la propia profesión, de quitarse todos los complejos, de quitarse todo concepto negativo de lo que es la venta y el marketing, sobre el cual te preguntaré a ti ahora, ¿vale? Y entender y aceptar que es una parte fundamental de vuestro trabajo. Pero ahora lanzo la pregunta, que parece que no iba a llegar nunca, pero viene. Desde tu punto de vista también, en lo que tiene que ver más con la visibilidad y el marketing, si tienes una opinión de cómo crees que lo hacen tus compañeros, tus colegas en el ámbito digital. No sé si reparas, si te paras o analizas este tipo de comunicación más comercial. Yo creo que al principio tienes totalmente razón con que sí que parece que nos da como cierto pues miedo o cierta, no llega a ser miedo, ¿no? Pero como que sí que tenemos cierto respeto al vendernos profesionalmente hablando y a decir como nos da un poco de reparo el decir, joder, voy a poner aquí públicamente precios, a como ofrecer mis Mis servicios, pero claro, servicios. los que vas a pagar, que no te los voy a lanzar gratuitos. Y como que da un poco, yo creo que al principio pensamos un poco en el sentido de, jo, a ver si voy a parecer como muy intrusiva en el sentido de, mira, cómprame Muy o agresiva, no, pero ¿no? claro, pero creo que luego justo es también lo que juega a nuestro favor, ¿no? Y lo que también hace que nuestra profesión sea más visible y que también tenemos que entender pues que como el que va al podólogo, como el que va al supermercado, tiene unos servicios que cuestan X y Ujú. que es que todo, no hay nada que sea gratis, por así decirlo. Claro. Entonces, sí que al principio cuesta un poco,
Pero yo, por ejemplo, personalmente a compañeras que sigo, creo que lo hacen bastante bien y ya te digo, siempre un poco desde el respeto, ¿no? Y del de, yo creo que Sí. incluso que no se note tanto lo que te estoy vendiendo, pero te lo dejo caer, Ujú. pero sí, creo que también hace falta más trabajarlo, ¿no? Y sobre todo Sí, eso, que al final parece como que caemos un poco en el error de que parezca que lo hacemos todo gratuitamente, entonces, claro, eso a su vez luego te da más apuro cuando te preguntan claro, el, claro. sobre algo, porque como tú Sí, tampoco has sido tan específica en que tú estás ahí vendiendo pues tu negocio, sí, sí, tus sí. terapias online, todo, pues claro, luego nos encontramos un poco como, uy, ¿cómo le digo esto? Está Por miedo a claro. lo mejor a perder pues ese seguidor en el sentido de que puede ser un potencial cliente o creo que Ujú. justo ahí hace un poco más de falta de trabajo, ¿no? Y que demos una vuelta a que esto es una profesión como otra cualquiera y tienes unos Claro. servicios que cuestan X y al final hay mucho público al que poder ir, o sea, Está claro. Está claro. Pues precisamente ahora voy a meter yo mi cuña publicitaria, ¿vale? En ese sentido. Es decir, eso es a lo que ayudo yo precisamente a la gente. Desde luego lo digo sin ningún complejo. Y además lo digo sin ningún complejo y que evidentemente hace falta mucho en nuestro sector. Mucho. Porque mi vocación viene precisamente de decir, oye, en el sentido de decir, yo durante mi trayectoria he vendido un montón de otros bienes materiales mm, que están muy bien, coches, vivienda, joyas y lo que imagines, y está fenomenal, ¿vale? Pero un momento decidí que quería ayudar a poner en valor a aquellas personas que realmente yo consideraba que aportaban un valor extraordinario también a la sociedad, ¿no? Y que eran unos agentes determinantes en el bienestar social. mm, Y evidentemente decir, ¿y por qué también lo decidí? Porque me daba cuenta de la gran necesidad que había de esto, ¿no? Es decir, de ayudar a estos profesionales, fíjate lo que te digo, desde el punto de vista técnico, pero hay una parte mucho más importante que técnica, que tiene que ver casi con un poco cómo afronta desde el punto de vista de la actitud, la mentalidad, a mm, reconocerse como profesionales de valor y que no hay ningún problema, al revés, que cuanto más vendas, más vas a ayudar a la gente, ¿no? Entonces, yo creo no, que desde luego mi análisis es que hay un gran trabajo por hacer y de alguna manera tus palabras también lo estás desprendiendo, ¿no? Es decir, hay que quitarse esos complejos. Y sobre todo también diría otra cosa, que es más importante, es decir, es que se regala mucho y se regala a gusto. Es decir, yo creo, es decir, tanto los que trabajamos en muchos sectores diferentes, ya sea el marketing, sea la psicología, el bienestar, objetivamente se regala mucho. Es decir, se regala mucho y lo que digo, y lo hacemos con convencimiento. Tú regalas mucho en tus de información y de valor en los posts que publicas, ¿vale? Y eso yo creo que también hay que no echar cuentas a la audiencia, ¿no? Pero sí ayudar a la audiencia a que lo reconozca, decir, oye, esto cuesta un esfuerzo, lo hago súper convencida, ¿no? De que quiero compartir esto contigo, pero es un valor, ¿vale? Y es un valor también para que tú me conozcas mejor y después valores realmente si yo te puedo ayudar cuando tengas un problema de verdad de una forma profesional. Ese es mi punto de vista y creo que, como te decía, que hace falta mucho, mucho trabajo en ese sentido. justo además, es lo que habías dicho, Rafa, en plan, claro, al principio esto es, pues estás mostrando un poco de tu valor, ¿no? Y un poco también va como tu esencia en lo que tú publicas y la gente puede conocerte más, pero sí que es verdad que luego hay otra parte que es importantísima, que es a la hora de promocionarte, de venderte, el llevar detrás un buen marketing, porque es lo que también nos diferencia Ahí del de está, al lado. O sea, ahí por está. ejemplo, hoy, justo sin irnos más lejos, hablaba con una compi, una amiga además, y pues ella quiere iniciar el proceso pues de hacerse la web y esto, porque siempre ha estado contratada y entonces ha Sí. tenido pues la web de la clínica en la que estaba, pero ahora quiere hacerlo por su cuenta. Y claro, me decía, pues que es difícil, porque siempre tendemos como a tener pues un poco el este de no vendernos realmente como lo que somos, por miedo a parecer incluso pues un poco soberbios o un poco... Sí, 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 sí. Es como, pues ponte esto, Pilar, y es como, ¿cómo voy a poner eso? Pero lo tienes, ¿no? Sí, pues entonces véndelo, o sea, y Sí, muchas sí, sí. veces cuesta dar el toque y yo creo que también por eso es importantísimo, ¿no? El tema de marketing y todo lo que hay detrás de marketing, porque puede hacer muy buena fusión con cualquier producto que al final necesita ser vendido y que la manera en la que tú te vendes, pues a lo mejor a mí me diferencia en la que se vende mi amiga y puede que la mía llame más o puede que la suya llame más o que cada uno tengamos un público Sí. que conecta más con la forma en la que tú te estás vendiendo, con el diseño, o sea, es mucho, parece una tontería, ¿no? Pero cambia mucho el diseño y el enfoque que tú das es también como muy importante, Súper tanto para importante.
gratuito como en redes sociales, como para lo que luego tú haces detrás. Es absolutamente determinante. De hecho, Sí. ahora la conversación iba precisamente por ese enfoque, ¿no? Hablando quizás más de tu caso específico, ¿no? Es evidente que estáis en un mercado con una expansión brutal, pero con una saturación brutal también. Esa es la verdad, saturación. Es decir, y precisamente por esa cuestión es tan importante lo que tú estás expresando ahora mismo. Es decir, es muy, muy importante definirse bien, porque si no Mm, es muy fácil que seas arrastrado por la corriente de justo. profesionales que hay y tal. Entonces, precisamente uno de mis objetivos es ayudar a la gente a definir bien una personalidad que, más allá de aspectos visuales, que vamos a hablar ahora contigo, bueno, tiene que ver desde, oye, de reafirmar qué eres tú realmente, qué valor diferencial tienes, y una cosa súper importante que has dicho tú, es decir, a quién te diriges, ¿no? Mm, Mucho más allá del tópico del público objetivo, que está bien, pero que es algo, desde mi punto de vista, todavía superficial, sobre todo cuando trabajas en un aspecto como el que estamos hablando, que te dedicas al bienestar y la salud de las personas. Ese concepto hay que profundizarlo muchísimo más, y ahí es cuando realmente llega la diferencia y las posibilidades de visibilidad. Pero decían que en tu mm. caso, Patricia, es decir, yo te puse en el foco, en el objetivo, porque en cuanto te descubrí me llamó muchísimo la atención precisamente la personalidad. Yo trabajo mucho la personalidad de marca, soy especialista en esto, ¿no? Y vi a alguien que decía, uy, qué curioso, con unos rasgos de identidad que los veía claramente diferenciadores. Veo gente, mucha más gente ahora que se suma de alguna manera al carro. En tu caso, fíjate, me costaría definirlo, no sé si es puramente un visual thinking, no lo sé, pero tiene algo personal. Pero si tiene algo muy personal, voy a hacer algo así para que la gente me entienda, es esto, es algo como esto, es algo parecido a esto lo que utiliza Patricia. Luego daremos los enlaces de su Instagram, sus redes sociales, para que conozcáis más de su trabajo, ¿no? Pero me llama mucho la atención precisamente, fíjate, porque el contraste, que es algo de lo que yo hablo también mucho a la gente y con mis clientes pues también lo abordo, de trabajas en un contexto digital, pero tienes que humanizar absolutamente tu marca, ¿no? Y por donde tú has ido, por esas notas que pones, hechas a mano y tal, precisamente desde mi punto de vista lo que dejan claramente es el carácter humano del tema. Pero más allá de lo que yo analice, a mí me gustaría saber, Patricia, es por qué llegaste, cómo y por qué llegaste un poco a ese estilo. Y qué quieres transmitir y qué cuentas en tu forma de comunicar. Jus- Justo yo al principio, bueno, esto surgió como una idea y me surgió totalmente aleatoria. En el trabajo pues tenía un poco más de tiempo entre usuario que bajaba al despacho, entre hacer controles y tal, porque trabajaba en un centro de drogadicción. Entonces tenía como unos puntos entre dar un taller y luego pues la siguiente esto, pues tenía tiempo libre. Y vi un cuaderno y a mí siempre me gusta de carrera y de toda la vida el boli y el papel. Ujú. Entonces dije, uy, pues mira, voy a empezar a hacer como mis apuntes, por así decirlo, pero con temas que también fuesen como importantes, pero que tampoco pretendía hacer una terapia. Y esto sí que ahí tenía un poco de conflicto, ¿no? Porque muchas veces era como, a ver si la gente se va a tomar como que lo que lee ya le está haciendo autoterapia, en Ya. el sentido de, leo estos 3 contenidos y ya voy a saber trabajar el autoestima, por ejemplo. Eh. Y eso pues era como un poco un hándicap a decir, no sé si incluso sí o no. Entonces sí que es verdad que mido ciertos contenidos que pongo, pues por el tema de que tampoco, pues lo que hablábamos antes, te tienes que vender, pero tampoco tienes que regalar absolutamente todo, ¿no? Claro, Y si no, claro. no hubiese estudiado 3 máster y una carrera para luego regalárselo a la gente. Está claro. Entonces, al principio, pues fue un poco así, de la nada. Sí que es verdad que también a la hora de cuando tuve esa idea, pues lo que tú dices, al final intentas no llevarte por, pues que la corriente de todos los que estamos en las redes sociales, en este caso, no nos lleve por delante. Ah, Eh, yo, por ejemplo, sí que busqué y me metí a marujear de si había gente que también hiciese lo mismo que yo estaba ajá. teniendo en mente hacer. Porque sí que es verdad que muchas veces algo que a mí me chirría y que sinceramente me molesta y no tengo ningún problema en decírselo a las personas cuando lo encuentro, es Sí, que se copia mucho y sí. tendemos a copiar formatos. Entonces llega un momento en el que somos como copias y al final eso es totalmente inservible y no llega a ningún lado porque todo el rato estás vendiendo lo mismo. Entonces creo que yo en mi caso encontré que no había el mismo formato y me decidí a hacerlo así. Sí que es verdad que luego hay gente pues, que se suma un poco al carro e intenta un poco coger la idea
Eh, pero sinceramente creo que luego hace mucho la esencia de la persona, ¿no? La humanización que le Sí, dé, el tiempo que le sí. dedique y marca un poco la diferencia. Pues sinceramente yo las que he encontrado, pues digo, bueno, menos mal que te he encontrado a ti y no me gusta nada cómo lo hace, ¿no? Sí, 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 sí. Pero Sí, marca mucho. sí, Y es como, jova, muchas veces intentamos hasta copiar y muchas veces eso o te nace y también pones parte de tu esencia y la humanización y le dedicas tiempo, al fin y al cabo o no llegas igual. Entonces creo que también sí. eso marca un poco la diferencia. Está Pero claro. empezó como una idea un poco en el aire, que la lancé, empezó a gustar y dije, bueno, pues nada, ya continuamos Y con la seguimos con tontería ello. esta de los cuadernos. Y ahora Sí, sí. ya pienso, ya Y ahora cambiar ya no de te, forma ahora ya no te lo puedes, ya no te lo puedes quitar de encima, claro. Y ahora esa es justo, otra cuestión sobre la que te preguntaré ahora mismo, porque justo. tiene su miga hacer ese trabajo, ¿eh? O sea, es decir, no es No, facilito. no, yo es algo que pienso, antes me has preguntado que cuál sería el objetivo y tal. Bueno, yo siempre soy muy soñadora en el sentido de, a ver, soy soñadora, pero pretendo ser realista luego en esos sueños, ¿no? Y yo siempre, pues digo, el día de mañana quiero tener mi propia clínica, ¿no? Y mi propia marca y que se me reconozca como... pero claro, yo decía, ostras, pero el día de mañana voy a poder aguantar, porque al final es un trabajo. O sea, la gente en principio me decía, no, qué bonitos tus apuntes. Y digo, no, no, escúchame, que no son apuntes, que me puedo tirar, que detrás de eso hay una investigación, detrás de eso son conocimientos que yo he pagado en máster, carrera por Claro, adquirirlos, hay una tarde de dedicación, hay veces que no te sale o no estás inspirada y dices esto no sirve porque al final lanzas algo que a ti no te gusta, pues ya lo lanzas desde un menos cero. claro. Entonces, sí, tiene su miga porque dices, también tiene que ser algo perdurable y bueno, que dices, tienes que tener ahí ese tiempo y que al Sí, 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 final sí. no es lo mismo de hacerlo internet o Está cualquier claro, aplicación que requiere está claro, tiempo el manual. está Pero claro. bueno, al final eso diferencia también. Efectivamente es lo que te iba a decir, pero es decir, es el valor extraordinario. Es decir, esto ya es más que claro, la gente lo percibe y tú misma lo percibes un poco en el engagement o la interacción que generas con tus publicaciones, ¿no? Lo que es evidente es que no hay nada que cale o transmita más que lo que se ve, cualquier forma de expresión humanizada. La voz, la cara, la escritura. Sí, Cualquier cosa de estas es brutal. Pero sí es verdad que hay que decirle a la gente, ojo, si te vas a meter en este barco, ¿vale? Te vas a montar este barco, tenlo claro, porque cuesta. Luego sí permíteme que haga una matización o que dé mi punto de vista sobre lo que has dicho. Mira, estábamos hablando que es un mercado amplio, con mucha gente y cada vez más gente que evidentemente, como es normal, se suma a la oportunidad de difundir y divulgar a través de Internet, ¿vale? mm, Hay gente que claramente no tiene ningún pudor ni ninguna vergüenza y va a copiar, ¿vale? Pero yo que, como te he dicho, llevo muchos años trabajando en el mundo de la creatividad y el marketing, también es verdad que a veces tenemos que ser conscientes de lo difícil que es ser realmente original, ¿vale? Y que las justo. coincidencias existen mucho, Mm, muchísimo más de lo que creemos, ¿vale? Yo recuerdo el caso, déjame que te cuente mi anécdota rapidita. Recuerdo hace muchos años trabajando precisamente para el sector de la salud, concretamente para una cadena de ópticas. Una cadena pequeña de ópticas trabajaban. Hicimos una campaña. Yo tengo paralelamente otro negocio que es una agencia de marketing, ¿vale? Independientemente de mi marca, de como referencia. Y trabajamos para una marca. Y sacamos una campaña que da vuelta al cole, ¿vale? De gafas de niños. ¿Vale? mm, Y recibí de un gran laboratorio multinacional una llamada amenazante diciéndome que me iban a denunciar por plagio de la idea, ¿vale? Porque habíamos coincidido, y lo digo claramente, coincidido en la foto, en el claim, en el eslogan, en todo, ¿vale? ¿Qué me salvó a mí? Primero, que tenía factura de la foto. Segundo, que resultaba que, como le dije, que me vino con un poco de soberbia esa persona. Digo, mira, vienes de una multinacional y pensando que es una pequeña agencia, digo, pero le podemos dar la vuelta, ¿vale? Y resulta que es que las coincidencias, fíjate, es que yo he sacado esta creatividad antes que tú. Seguramente, justo. y seguramente ninguno de los dos lo sabíamos. Te aseguro que no es la única vez que me ha pasado muchas veces. También te digo que he detectado claramente cuando gente tenía una cara de cuidado y voy a tirar de esto. En algún caso, clientes que por suerte ya no están, que lo hacen también, como a ti te intentan sacar terapia gratis, a veces a los creativos o a las agencias de marketing, hay gente que te viene, te pide opinión, se sienta, le das o tal, muchas gracias, ya te llamaré y después lo ves, pues también existe eso, ¿no?
Pero simplemente quería poner de manifiesto, las coincidencias existen, es muy difícil trabajar una identidad diferenciada, requiere mucho trabajo. Y requiere mucho trabajo no solamente desde el punto de vista técnico, yo creo que tú también lo estabas mencionando, requiere mucho trabajo de introspección primero, que es algo que yo trabajo también con la gente que se pone en mis manos, en el sentido de decir, mira, antes de lanzarte, poner, ¿qué digo? ¿Qué mensajes hago? No, Sí, trabájate tú bien, porque la diferencia entre un psicólogo y otro muchas veces, en la hora de decidir un cliente con quien se va a ser la autenticidad o la humanidad que tú estás presentando, ¿no? justo. Además, lo que comentaba Rafa de que hay casualidades, hay coincidencias, sí que es verdad, sí que muchas veces se ve, pues, ¿no? Quién, pues lo que tú dices, algo tan simple como quién lo ha hecho antes o quién lo ha puesto antes, Sí, se nota, pero aún así muchas veces tenemos tanta demanda y somos tantos que incluso así es muy fácil el que yo haga una cosa primero, pero que dentro de un mes lo haga otra persona que ni siquiera sabe que yo existo. puede pasar. Y juega un papel fundamental. Yo creo que al final pues es un poco de adaptarnos y ser un poco también más flexibles, ¿no? Y ya no es tanto como el que te copien o el que tengan una idea, ¿no? Como el que tú luego sigas defendiendo tu idea y sigas proyectando en tu idea y confiando en tu idea. Fundamental, Porque yo al fundamental. principio, mi padre pues siempre ha sido de empresa, ¿no? Entonces, como empresa pues siempre tenía marketing detrás, diseño y todo. Entonces, muchas veces cuando le digo al Papa, pero mira, querría hacer esto, ¿tú qué piensas? Dice, pues yo lo veo bien y, por ejemplo, hace nada registré una marca, ¿no? Y cuando salga, pues quiero lanzarla. Y yo le decía, papá, lo hago tal, y digo, pero es que registrarla me cuesta muy caro, porque también hablamos de que, oye, al final todo conlleva un dinero detrás y que puedes quedarse en el traste Sí, sí, sí. y puedes perderlo. Y mi padre decía, a ver, yo lo haría, pero claro, tú piensas que copiar te van a copiar igual. O sea, una Ujú. cosa es que tú registres algo y que tú tengas claro pues un foco, un proyecto, lo registras y es como que acotas un poco el círculo, pero siempre las ideas quedan, ¿no? Y hay gente pues que también se dedica a ello y saca una idea tuya y dice, pues esta me la moldo a mí, le cambio 4 cositas, pero sigue siendo la misma. Sí, 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 O sí, sea, sí. también a mi Sí. padre, por ejemplo, con su empresa le pasaba y claro, él me decía, yo me gasto un dineral. Ahora también tienes que ver el objetivo de tu empresa, si va a ser una empresa de la que vas a generar mucho, para también poder costearte tanto o no. Eso luego también, por eso muchas veces es como que lo piensas y lo piensas muy en frío y a lo mejor desde el desconocimiento, pero luego cuando das gente, con gente pues, profesional del sector, pues como Sí, contigo, como con cualquier otra persona que se dedique a lo que tú, pues es como, ostras, que llevan mucho más atrás y llevan mucho trabajo detrás, sí. que no es solamente lanzo una idea y ahí está. Sí, y luego, mira, hay una cosa que me ha encantado lo que has dicho tú, porque la gente tiene que creer en el valor de la publicidad. Es decir, a mí muchas veces, o del marketing, la gente piensa en las recetas mágicas, ¿no? Y digo, mira, Mm, hay una receta mágica que es fundamental, primero, que es la fe. Esto, sin meterme en camisas de once varas, tiene que ver como, con la religión, pero lo dejo un poco al margen, ¿vale? Es decir, mm, la fe funciona porque o sea, es decir, la religión funciona porque tienes fe. ¿Vale? En marketing, salvando las grandes distancias entre una cosa y otra, no lo quiero sí, mezclar, pero es tres cuartos de lo mismo. Y me explico, no es una cuestión de, tienes que creer en mí, no, no, porque la fe, ¿sabes a qué lleva? A la constancia. Y tú has hablado en ello. Es decir, hay una regla que siempre se cumple en marketing, es decir, es que las visiones cortoplacistas nunca funcionan, ¿vale? Se pregúntaselo a tu padre y seguramente te responda como yo. Es decir, si una empresa está cambiando, y eso normalmente también te digo una cosa, eso lo suele hacer la persona que copia. ¿Vale? Es decir, cada día va pegando tiros hacia un lado. Ay, porque este mm, ha hecho, porque el otro ha hecho, porque no sé qué. Es decir, lo que funciona muchas veces es decir, evidentemente hacer un trabajo, pues oye, en profundidad de identidad, pero la constancia es la fórmula matemática que al final conlleva al éxito. Es decir, una identidad, es decir, lo que tenemos que entender, lo que te voy a decir otra vez, en un contexto de muchísima gente comunicando y tal, porque tú hagas dos veces, 2 días, 3 días, 4 días, un mes, una comunicación con un estilo, no vas a sentar una marca. Es decir, tienes que ser muy persistente. Tienes que estar, sí, estar, estar. Y la gente empieza de repente a identificarse. La gente, que esta es otra cuestión, que a veces la gente, los profesionales piensan demasiado amplio. No, no es que tú no tienes que gustar a todo el mundo. Tienes que gustar es concretamente a quien tú de verdad puedes ayudar. Y esos no son todos, por suerte. Son unos cuantos y son a los que no, tienes que gustar, justo. ¿no? Y definir también al público al que quieres gustar, porque yo al principio cuando abrí
el Instagram, claro, yo, a ver, pues al principio dices, jo, a cuanta más gente guste, mejor, pero luego te das cuenta que dices, pues no, es que tienes que eliminar eso de tu mente y decir, no es a cuanta más gente guste, mejor, sino a la gente que luego también puede quedarse. O Claro. sea, y suena muy, pues eso, suena muy de venderte, pero de nada me sirve que toda mi comunidad de vecinos me conozcas y luego sé que ninguno estoy especializada a lo mejor en lo suyo. O sea, Sí, sí, ponte sí. que me va a seguir un montón de gente, pues por ejemplo, colectivo, y yo no trabajo con colectivo. ¿Y de qué me sirve a lo mejor que me reconozcan o que me sigan todos si luego yo no estoy cualificada para darles a ellos los servicios que necesitarían? Entonces, al final es eso, el tener claro que no vamos a gustar a todos, pero eso nunca, y que tampoco necesitamos el Todos. gustar a todos, sino el tener un Claro. círculo que realmente sea como fiel a lo que tus servicios y a lo que tú expones. Así debe ser. Oye, te agradezco porque me estás facilitando muchísimo el trabajo, Patricia. Porque, claro, lo que diga una psicóloga sobre este aspecto del marketing a otro psicólogo o psicóloga, ¿vale? Pues ya está, mira, eso que me ahorras a mí de tener que explicar y además está muy bien dicho y además es una gran verdad. Mira, estamos llegando casi al final de la entrevista, Patricia, pero no quería dejar de comentar un aspecto que el otro día tú y yo hablamos, por una publicación que hiciste que me llamó mucho la atención, en la que Ah, comunicabas que estabas siendo parte de un proyecto de la Unión Europea que tiene que ver con, igual, corrígeme si me equivoco, pero entendí que era así, como los protocolos de atención psicológica en relación al COVID, ¿no? Y que estabas formando de alguna manera parte de ese proyecto. Son dos mm. preguntas en una. Cuéntanos qué es realmente este proyecto y de qué manera estás participando. Mira, pues además viene a lo que primero habíamos hablado, ¿no? De los productos que hacemos gratuitos. Pues un grupo de 9 psicólogas y yo realizamos una guía de afrontamiento psicológico que se llamaba Psicovida. Bueno, se llama Psicovida y sigue estando gratuita para todo el mundo. Ajá. Lo lanzamos de manera gratuita porque al final pues es una manera de llegar a más gente, también es cierto, y luego también porque en estos momentos en los que tenemos todos bastante carga, era una manera como de no sacar un dinero extra del sufrimiento de otras personas que incluso hay mucha gente que no se lo puede permitir y aún más en estas situaciones en las que estamos ahora mismo, ¿no? Entonces, pues se lanzó de manera gratuita con la inesperada sorpresa de que empezamos a recibir mensajes, correos, gente que se dedicaba 5 minutos a mandarnos un correo personal a cada una, a cada miembro, Qué bien. pues dándonos las gracias desde Francia, que la iban a traducir, desde Bien. Colombia, bueno, desde un montón de sitios. Entonces, justo, pues los contactos, ¿no? Un compañero mío de carrera me escribió y viendo el eco que había tenido Psicovida, me dijo que el Parlamento Europeo estaba haciendo una campaña de, pues, como de gente que ayuda y que ha aportado su granito de arena al beneficio de la sociedad, pues de manera que sean personas que no son empresas, ni que son entidades grandes, ni es una Mancio Ortega, sino que es Sí, 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 sí. Patricia, Sofía, de su casa y que pues somos personas normales y corrientes, ¿no? Que no tenemos como esa afluencia ni esa influencia y pues que querían hacerlo de alguna manera visible. Y Ajá. fue así, pues yo creo como todo lo inesperado y al final es lo más bonito del proyecto que hubo y nos lo quisieron poner como parte del Parlamento y de la campaña que el propio Parlamento hace. Qué bien, qué bien. Y pues dinos, Patricia, dónde podemos conocer más de la guía? ¿Cómo se puede acceder a ella? ¿Es un descargable? ¿Cómo es? ¿En qué formato está? Y dónde podemos encontrarla? Luego yo pondré los enlaces. Pues mira, es una guía, se llama Psicovida /10 y bueno, se pone en Google y se puede ver de cualquier página porque es que ya te digo, la han publicado tanto que te diría, pues obviamente en los perfiles de cada una, ¿no? En el mío, Sí. en el de todas las compañeras que lo hemos hecho, está, pero es que poniéndolo en internet te sale 100% seguro. Es una guía en PDF, pues no me acuerdo ahora mismo cuántas páginas son, pero intentamos abarcar a la máxima población posible. Al Ajá. principio empezábamos a pensar solamente en colectivos más concretos, pues por Sí. ejemplo, teletrabajadores, personas mayores, familias con hijos con discapacidad. Y luego, claro, dentro de tantos subgrupos decíamos, vale, ¿y si no eres ninguno de esos, Ya. qué? Entonces Sí. también hicimos otro como que era más en general, ¿no? Porque decíamos, güey, si no tienes familia ni tienes hijos, y a lo mejor y si ni te la trabajas porque estabas estudiando, ¿no? Entonces, pues intentamos englobar a lo máximo posible de población
Y bueno, la guía es un poco, cada apartado, son 12 si no me equivoco, van en 4 subapartados. Una Ajá. introducción del por qué es ese tema, ¿no? Y el por qué consideramos que, por ejemplo, pues las personas mayores lo necesitan, las familias con hijos con discapacidad lo necesitan, etcétera. Otra que es psicoeducación, en la que hablamos del tema en cuestión que consideramos que es más vulnerable o que se ha de tratar más con esas personas. Ejercicios prácticos y unas consideraciones generales como para estar en casa. Y la verdad es que al principio no decíamos como a ver que la gente tampoco se lo tome como que si tienes un problema real, Ya. esto No excluye es, no es, cualquier... no es sustitutivo de. Para nada, es una ayuda. De hecho, la primera vez que lo lanzamos, a mí me escribió gente diciéndome, oye, os habéis olvidado de meter duelo y de meter fallecimientos. Sí, Y claro, fue muy duro al principio porque era como, es verdad y está ahí, ¿no? Y más en esta pandemia ha estado muy presente los sí, fallecimientos, por desgracia, pero es que es un trabajo tan profundo el de un duelo y tan delicado que también yo creo que por todo lo que hemos hablado nosotros es como tenemos que saber delimitar el qué se toca y el qué no. Porque a una persona que acaba de fallecer su hijo, no puedes darle una guía y que se piense está que claro. haciendo esa guía Sí, sí, va a sí. eliminar sufrimiento. Entonces, claro, en ese momento pues no decidimos meter duelo ni tema de muerte en general, porque es muy duro y porque también teníamos un poco de miedo y de reticencias a que la gente malinterpretase o pensase que hay ciertas cosas desde el punto de vista de psicología, como desde cualquier otra profesión, que no se trata viendo un tutorial ni se Está trata claro, leyéndote unas hojas. está claro. Sí, sí, Entonces, sí. justo por eso, pues ese tema, por ejemplo, lo excluimos. Sí, 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 sí. Entonces, se hizo Oh, más o menos así. La verdad es que, ya te digo, según se publicó, a ver, sí que es cierto que bueno, nos seguimos, ¿no? Y soy muy pesada y muy cansina y muchas veces digo, la mejor publicidad me la voy a dar yo sola, o sea, que sí, porque haces muy bien. inundando. Y llegamos a mucha gente y pues fue un poco de sorpresa. Y la verdad es que muy agradecidas porque, claro, también es lo que decimos, es parte de algo gratuito que hacemos, pero también luego hemos delimitado mucho, pues gente que nos ha escrito, hemos delimitado mucho a la hora de, sin pudor, decir esto es gratuito, pero solamente es gratuito eso. Luego, Eso, claro, claro, claro. Sí, 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 justo, y como. es donde más hemos dicho, sobre todo yo cuando me han escrito, es cuando más he dicho el tema de, sí, sí, la guía te la puedes descargar. Una persona me escribió, por ejemplo, de Alemania, diciéndome que tenía problemas de ansiedad y tal, y que se había leído la guía y tal, y yo le dije, vale, tanto cuesta, tanto Ya es, está. si lo quieres lo compras, si no, no, ¿sabes? O sea, y Claro, es sí, sí. como, jova, muchas veces da apuro, pero es que muchas veces también es poner en valor nuestro trabajo y decir, yo te estoy regalando esto, pero no pidas que te regale todo. Nada de apuro, Patricia, nada de Total. apuro, no os tiene que dar ninguno, o sea, decir, no, no. Mm, Le debería dar apuro a otra persona, puede haber gente que lo haga, vamos a decirlo así, sí, no. de forma más inconsciente, pero el apuro tiene que ser, es como si tú vas al supermercado, pasas por caja, te coges no sé cuántas veces, gracias, hasta luego, y te piras. Nadie lo haría, ¿no? ¿Por qué un psicólogo? Porque su trabajo tiene un carácter eso de raíz humana. Bueno, ¿y qué? Es decir, ¿y por Mm, qué es ayudar? Bueno, pues, efectivamente, si yo ayudo muy bien, ayudo mejor a la gente si puedo tener ingresos que me permitan seguir ayudando por total. mucho tiempo. O sea que nada. Oye, Patricia, pues ha sido fantástico. Me parece que la iniciativa, esta última que nos estabas comentando tú y tus compañeros, es brutal Mm, y está fenomenal que haya gente joven, psicólogos que hagan cosas por voluntad propia, además que aporten mucho valor y gratuito, podemos decir, porque eso es gratuito y aporta mucho valor. Patricia, estamos llegando al final de esta conversación. ¿Qué queda? Pues queda que nos digas dónde la gente puede saber más de ti, en tus redes sociales, cómo les puedes ayudar prestando servicios y todo lo que tú quieras comentar un poco para que la gente contacte contigo. Pues mira, yo sobre todo, es que justo como salió esto de la idea del Instagram hace pues relativamente poco, pero estaba trabajando entonces, me comunico mucho a través del Instagram de la Psique de Patri, ¿no? Entonces ya, pues la gente cuando te pregunta, pues concretas con ellos si necesitan online, si serían presencial, de la manera en la que sea. Yo ahora, por ejemplo, consulta no tengo, entonces pues lo que me está llegando más es todo lo que es online o Ajá. incluso en casas. Pues luego ya tú también lo que tú más cómoda te sientas, ¿no? Y ya te digo, muchas veces porque te llegan que quieran en casa, si tú no te encuentras cómoda yendo a la casa de alguien a tratar, no, Sí, no, sí, sí, sí. no,
con esto, claro, es un poco resaltar el que no todo nos vale, ni Claro. todo, que no hay que ver solamente el dinero tampoco. Entonces, pues mira, a través de la Psique de Patri también lo tengo, bueno, no he hecho una web porque justo es lo que te comentaba, cuesta mucho y claro, también el objetivo que yo tengo es que cuando la tenga, la quiero tener bien y eso conlleva un Sí. dinero y conlleva unos servicios, porque al final yo intentaba, por ejemplo, sin ningún apuro, ¿no? Intentaba mirar, pues chafardear por internet y Sí, decir, sí. y esto, aquí lo otro, como yo creo que todos también empezamos, pero luego te das cuenta que en la dinámica en la que tú vas y en el objetivo que tú tienes, hay cosas que te pueden beneficiar y cosas que te pueden favorecer. En este caso, yo creo que el aventurarme a hacer una web chapurrera en el sentido de, mira, así y tal, pues no beneficia. Entonces, pues ahí está en proyecto y Sí. ya conozco a alguien con quien contar. Así que de Sí, momento, pues eso, por Instagram, así con el público más sí. directo de redes sociales me comunico y luego ya, Pero pues bueno, también establezco en tienes privado. en tu Instagram, pero no tienes una web como tal, pero tienes un site de Google donde donde cuelgas también Sí, contenido. es un estilo de web quest o algo así se llama, Sí. que yo nunca lo he utilizado ni, pero bueno, lo puse un poco como para subir un poco más extenso en las especialidades que tengo y que al Sí. final complemente un poco, pues eso, que también en la parte de la comunicación muchas veces lo que veo es que el ser muy recargado en un post es contraproducente, ¿no? Y hay mucha gente que no se va a leer todo lo que publicas de pe a pa cuando es muy largo, muy extenso. Entonces, un poco por recalcar ahí un poco de la faceta, pues Sí. las especializaciones que tengo. Fenomenal. Pues nada, Patricia, lo dicho, ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias por haber Igualmente, aceptado la invitación. Estoy seguro que todos los que habéis visto esta entrevista, me encanta además que sea una psicóloga quien hable del tema de la comunicación y como lo ha expresado, yo creo que ha sido muy clarificador y que evidentemente constata la importancia de la comunicación en la psicología desde muchos puntos de vista, desde muchos aspectos. Patricia, estoy seguro que has ayudado a muchos compañeros a que vean la profesión o que afronten la profesión, sobre todo desde el punto de vista de visibilidad, de otra manera, y que les has dado seguramente una visión y unas pautas claras de cómo lo tienen que afrontar. Lo dicho, muchas gracias, un placer yo y igual, nada, súper agradecida a ti. La nada. verdad, porque cuando me lo dijiste no me pensé en aceptarlo, ni mucho menos. Creo que es una oportunidad para ambos y también es algo que justo, ¿no? Por ver tu perfil, es algo que es muy necesario y que es tan necesario casi como la otra profesión a la que quieras un poco proyectar y ayudar a que lo hagan mejor. Así que súper agradecida también de aprender de ti. Fenomenal. Pues nada, lo dicho, Patricia, y a todos los que nos estáis viendo, ya sabéis, la psique de Patri, podéis entrar en su Instagram y vais a ver qué cosas tan chulas y tan curradas hace desde el punto de vista de la comunicación y también de contenido, pues como ella decía, es un contenido pues muy trabajado. Nada más, hasta aquí, os espero pronto en otra entrevista, en otra conversación de marketing con sentido. Si queréis contactar conmigo a través de Instagram, poner @RafaelMansa y podéis ver las publicaciones que hago y si tenéis interés en saber cómo os puedo ayudar en vuestro recorrido, en vuestra visibilidad, en vuestro sueño de conseguir vivir mejor o plenamente de vuestro trabajo como psicólogo, coach o terapeuta, pues estaré encantado de hablar con vosotros. Un abrazo, Patricia, y un abrazo a todos. Nos vemos muy pronto. Chao. Hasta luego. Igualmente, hablamos pronto. Un Chao. besito. Besos, chao.